Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Vamos a bajarle un poco al volumen. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Iniciamos un día más en esto que es Training Forex. El día de hoy vamos a ver varios temitas muy importantes y el último tema del módulo básico. Ya vamos a iniciar en el próximo lunes. Iniciamos el primer video del módulo avanzado. Esperamos que sea el próximo lunes, ¿cierto? Recuerden que en el chat pueden hacer preguntas luego de terminada esta sesión, este directo. Volvemos a ingresar, esta vez ya a hacer análisis técnico. Vamos a estar haciendo una revisión de lo que está pasando en el mercado en general y los movimientos, porque ya hay un movimiento que se cumplió. Espero que ustedes lo hayan tomado, que lo hayan aprovechado y que estén ya haciendo profit en él. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a tratar el tema de, vean, esta es la operativa que yo les estaba diciendo del oro, esta proyección que se había formado acá. Acuerdan que yo les dije que si regresaba al pivote diario que tenemos trazado aquí, si se fijan, que iba a ser nuestra entrada. Aquí se las marqué. ¿Listo? No se fue tan largo como la flecha, pero nos hizo el movimiento que esperábamos. Y así fue, llegó hasta el pivote diario, incluso lo rebasó un poquito. Y puff, se está yendo todo en venta. ¿Listo? Si aún no han entrado, pues ya esperen un retroceso, esperen un pullback en alguna parte de este impulso y le pueden ingresar. Listo. Empezamos con lo que es el tema de esta semana y les voy a explicar, vamos a expandir un poco el gráfico. Hoy vamos a hablar de qué son las velas japonesas, que es con la forma que nosotros operamos, qué es un gráfico de líneas, qué es un gráfico de Heikin Ashi y qué es un gráfico de barras o ticks, cómo las podemos ver cada una y su función, ¿cierto? Todas funcionan, todas sirven, solo que dependiendo de cómo te sientas más cómodo, en la gráfica que te sientas más claro, que ves las cosas más claras, pues vas a estarlo utilizando. Bueno, antes, si de pronto ustedes no han visto ninguno de los videos que hemos estado subiendo, pueden ingresar a www.youtube.com/trainingforex. Ingresan ahí y los va a llevar al canal que tenemos en YouTube. Ahí se está subiendo Ahí se ha estado subiendo todas las cosas, todos los videos correspondientes a todo este aprendizaje, ¿cierto? Ahí está. Se van aquí a videos y tenemos desde la bienvenida a Training Forex, introducción a los mercados, qué es Forex, qué se opera en Forex, cuándo se opera, cuándo comprar o vender en Forex, cómo instalar configurar y usar MetaTrader 4, cómo registrarnos en un broker y cuáles recomiendo, qué es un take profit y stop loss y su importancia. ¿Listo? Todos esos videos, si no se lo han visto, es muy importante que se los comiencen a ver. Empiecen con el módulo básico que inicia aquí en Introducción de los Mercados Financieros. Ahí está la lista de reproducción, Forex básico. Ahí pueden verlo cada uno. En este momento llevamos 8 videos, 9 con este. Este es el último tema del Forex básico. La próxima semana iniciamos Forex intermedio para que lo aprovechen, para que aprovechen ustedes. Estoy pendiente del chat por si de pronto tienen alguna duda. Y listo. Esto es todo por el tema del canal. Y vamos a iniciar con el tema de hoy. Vamos a empezar primero con qué son... ¿Qué son las velas japonesas? ¿Listo? Entonces,
El gráfico de velas japonesas, en primer lugar, para aquellos que tienen TradingView, en esta parte de aquí ustedes van a poder ver todas las formas en las que pueden poner sus gráficos, ¿cierto? Estos ya son más, son formas de poner el gráfico un poco más complejo, ¿cierto? Masi 054, bienvenido a esta familia. Barras de cereal, no. No. No son barras de cereal, son barras de dinero, literal. Son los movimientos que nos muestra el mercado. Entonces, tenemos varias opciones para poner la gráfica: en barras o ticks, en velas japonesas, que son las predeterminadas que nosotros tenemos, las velas huecas, que es lo mismo que las velas japonesas, solo que las que son en tendencia bajista son huecas, o sea, no tienen relleno, y las de alza sí tienen relleno. Eso es más algo estético. Las Heikin Ashi nos muestran todo un impulso completo, en la sumatoria de 3 velas, del impulso de 3 movimientos del mercado, y eso nos da si es alcista o es bajista. Luego lo vamos a estar viendo en la gráfica como tal para que ustedes me puedan entender mucho mejor. Y el gráfico en líneas es la forma más antigua de lograr de analizar el mercado. Las velas, las líneas fueron lo primero que se utilizó para poder empezar a analizar un mercado. Por eso se dice que para muchas estrategias, como por ejemplo las ondas de Elliott, es bueno confirmar las ondas en gráfico de líneas, porque las líneas fueron las que utilizó Elliott cuando creó su estrategia. ¿Listo? Entonces, las velas japonesas se componen de ciertas cosas. Vamos a poner aquí 2 velas. Voy a hacerles acá el gráfico de 2 velas. Listo. Esta que es alcista. Y esta otra que es bajista. Ah, diablos. Y esta, diablos. Y esta que será la bajista. ¿Listo? Entonces, las velas tienen un mechón, un palito que le sobresale por aquí. No en todos los casos, ¿cierto? Hay muchos tipos de velas, pero tienen una mechita aquí. Obviamente ustedes pueden configurar sus velas del color que ustedes quieran, pero para que me entiendan y sepan leer las velas japonesas, esta mecha de esta vela quedó más torcida que el carajo. Masi, tengo 13 años, intentaré entender porque me caes bien, pero bueno, espero que sigas en esta bonita plataforma y que la pases bien. Gracias, Masi. No está mal, no está mal que pongas su empeño en aprender esto. Créeme que si lo llegas a aprender, hay mucha gente de poca edad, de 13, 12, 14 años, que ya está aprendiendo esta habilidad, y cuando logran tener 18, 20, 21 años, son personas bastante adineradas que le sacan mucho jugo al mercado y que pueden lograr no tener que tener nunca un empleo tradicional, que no tiene nada de malo, ¿cierto? Pero bueno, ganas más por fuera que en un empleo tradicional. Entonces, estos son unos ejemplos de las velas japonesas. ¿Listo? De lo que vamos a poder encontrar en el mercado normal, ¿cierto? Las velas alcistas abren, nos muestran que el precio abrió. Bueno, antes de ir a eso, se componen de 2 cosas: cuerpo, que es la parte rellenita. Este es el cuerpo de la vela.
Y estas mechas de aquí, a esto se le conoce como mechas o sombras. También se le dice de esa forma. Cualquiera de las dos formas en la que lo quieras decir está bien dicho. ¿Listo? Mechas o sombras. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se lee estas velas? Nos muestra que el precio del mercado en una vela alcista inicia en la parte superior. Entonces, este es inicio de precio. Y en la parte inferior nos está mostrando el cierre del precio. O mejor, cambiemos esto de inicio de precio porque se puede confundir por apertura. Apertura de precio. ¿Listo? Aquí abrió el mercado y aquí cerró. Pero entonces, ¿qué nos está mostrando estas mechas? Las mechas nos indican los máximos a los que logró estar el mercado. ¿Qué quiere decir? Que el mercado, aunque haya abierto en esta zona de ahí, donde hemos puesto el cuerpo de la mecha, el precio subió hasta esta zona de acá y volvió a caer hasta esta zona de acá. Pero que al final de esa hora o de esos minutos o de esos segundos o de ese día, el precio cerró en esta zona de acá y su apertura fue en esta zona de acá. Eso es lo que nos muestran las mechas y el cuerpo. ¿Listo? Entonces, voy a ponerle aquí. Máximo en el que el precio llegó. ¿Listo? Y mínimo en el que el precio llegó. ¿Vamos todo bien? ¿Todo claro? Recuerden que ninguna pregunta sobra. En las velas, perdón, aquí tuve un error. En la apertura de esta vela, la apertura de la vela alcista es en esta zona de acá. Y ya lo voy a cambiar de posición. Lo siento, me equivoqué. Soy humano. ¿Listo? Aquí. Ahora sí. Así es. La apertura de una vela alcista es en esta zona inició, en esta zona cerró precio. Este fue su mayor máximo y este fue su mayor mínimo. ¿Listo? Esos son los puntos de una vela alcista. En una vela bajista es todo lo contrario. Aquí, incluso lo voy a copiar y pegar. La apertura de una vela bajista es en la parte superior. O sea, en esta zona de acá. Y el cierre del precio fue en la parte inferior. ¿Listo? Cierre de precio. Máximo hasta donde el precio llegó. Obviamente hasta esta zona de acá. Mínimo hasta esta zona de acá. ¿Listo? Entonces, así se compone una vela japonesa. Esto es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta de lo que ustedes deben de saber. Esto lo voy a cambiar, lo voy a poner de otro color para que no se confunda. ¿Listo? Estas son las partes. Las partes de la vela son cuerpo y mecha. Y las zonas que debemos de tener en cuenta en cada una de las velas es que en una vela alcista, la vela alcista inicia su precio en la parte superior del cuerpo
y nos muestra, perdón, inicia en la parte inferior de su cuerpo, en esta zona de aquí. Aquí nos muestra que el precio inició y que cierra en la parte superior del cuerpo. Aquí nos está mostrando que aquí cerró su precio. Listo, nos mostró que aquí era su máximo precio al que llegó en esa hora, porque cada vela nos muestra según en la temporalidad que esté, cada vela indicaría ese tiempo. O sea, si estamos en 5 minutos, cada vela equivaldrían a 5 minutos. Si estamos a 15 minutos, cada vela equivaldrían 15 minutos. Una hora, cada vela valdría una hora. 4 horas, cada vela valdría 4 horas. ¿Listo? En la vela bajista es todo lo contrario. Inicia en la parte superior y cierra en la parte inferior. Máximo al que el precio pudo llegar en esa hora, minuto, día, semana o mes. Y mínimo al que esa vela estuvo en ese rango de tiempo. ¿Listo? Habiendo aclarado eso, listo, vamos a pasar a la siguiente. ¿Listo? Que son las... Vamos a corrernos para acá. Vamos a sacar el escrito. Vamos con las barras o ticks. ¿Qué son las barras y los ticks? Las barras y ticks son la misma cosa que las velas, solamente que en vez de que están rellenas son unos palitos. ¿Listo? Entonces, la barra alcista se presenta de la siguiente forma. Como inició el cuerpo de la barra, ¿listo? O sea, la barra normal, donde inicia, que vendría siendo una barra que le sale por un lateral, que es normalmente, pues siempre le va a salir por el lado izquierdo, que es de donde inició, y la parte derecha de la barra nos va a mostrar el precio en el que cerró. Lo que sobrepase esa zona, esa barra, a ver, vamos a ponerla un poco más gruesa. Vamos a ponerlas más gruesas, eso. Lo que sobrepase de esa parte es hasta donde pudo llegar, que vamos a hacerla más grande definitivamente. Entonces, listo. Esta sería una barra alcista. Entonces, empezamos marcando que esta barra lateral nos muestra la apertura del precio. Apertura del precio, y esta barra de acá nos muestra el cierre de precio. Lo que sobresale esta parte de acá en este punto sería precio mínimo al que llegó. A ver, ¿cómo fue que yo le puse en este de aquí? Mínimo en el que el precio llegó. Bueno, precio mínimo al que llegó, la misma cosa. ¿Listo? Y precio máximo al que llegó. Listo, muy importante. Listo, eso serían las barras.
¿Listo? Así se mide una barra alcista. Una barra bajista sería de la siguiente manera. Bueno, este sería un ejemplo de barra bajista. De igual forma, el cierre de precio sería en esta zona de acá abajo. O sea, es lo mismo de de las velas, solamente que las velas tienen relleno, las SIC no tienen relleno, o sea, no tienen un cuerpo y una mecha, no tienen la misma estructura, pero se leen igual. ¿Listo? Entonces la apertura está en la parte izquierda normalmente. Bueno, normalmente no, siempre está en la parte izquierda. La barra de la izquierda te muestra la apertura, la barra de derecha te muestra el cierre. Y cuando es bajista, la apertura queda en la parte superior, el cierre queda en la parte inferior. Y cuando es alcista, la apertura queda en la parte inferior y el cierre queda en la parte superior. ¿Listo? Así se lee un gráfico de barras. De igual forma, precio máximo al que pudo llegar, que es esta zona de acá, y precio mínimo al que pudo llegar. ¿Listo? O sea, eso es igual al alcista. ¿Listo? Vamos con el otro. Vamos con el otro. A ver, ¿dónde lo ponemos? Aquí, arriba. Líneas. A ponerle gráfico de líneas. Las líneas son el típico gráfico sin color alguno, no tiene ningún color. Bueno, también le puedes poner color si quieres, pero no te muestra ningún color pues en la misma forma que te puede mostrar un gráfico de velas o un gráfico de ticks, que también le puedes poner colores, ¿cierto? El gráfico de líneas es, como su nombre lo dice, es una línea que sube, baja, sube, baja, sube, baja, 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 ¿cierto? O sea, consolida. Esto es un gráfico de líneas. Las líneas nos muestran los puntos de cierre que tuvo cada día, cada hora, cada minuto, en la temporalidad que lo tengamos. Él nos muestra lo que sería el cierre como tal de cada día. O sea, no nos muestra ni una vela, ni un cuerpo, perdón, ni una mecha, ni una barra, nada. Él lo hace y no nos muestra hasta dónde llegó, hasta dónde bajó, no nos muestra eso, ¿listo? Sino hasta dónde terminó el precio. O sea, si por ejemplo, este era un día, este fue un día y este fue otro día, ¿cierto? Y ese día el precio cerró en 1994.99. Ese día cerró a ese precio. Al siguiente día que abrió el precio ya y cerró o a la hora, ese precio del siguiente intervalo de tiempo cerró en 2001.90. Entonces él lo que hace es juntar este punto, a ver, con otro color, juntar por medio de una línea este punto con este punto. ¿Listo? Y nos da esta línea que rellena esta fracción de movimiento que hay ahí. ¿Listo? Y así sucesivamente pasa con cada uno de los movimientos que la línea nos está mostrando. Esto sería un gráfico de líneas. ¿Listo? Espero me estén entendiendo muy bien. Saben que en los comentarios también la gente de YouTube puede dejar sus preguntas si hay algo que no entienden. Si hay algo que no entienden, me
escriben, me dejan su pregunta ahí y con mucho gusto yo la responderé. ¿Listo? Y vamos con la última antes de irnos al gráfico, que son velas Heikin Ashi. ¿Listo? Estas velas, a diferencia de las velas japonesas, no fluctúan tanto. ¿Qué quiere decir eso? No es que una vela te va a mostrar de una vez que va a ser roja o que va a ser verde, pues, que va a ser alcista o que va a ser bajista. No te lo muestra de una vez. Ellas te muestran el resultado de la sumatoria de 3 velas. O sea, si se vienen presentando 3 velas bajistas, ella en la tercera vela te va a empezar a mostrar esa vela como bajista. De igual forma, cuando es alcista. Estas velas son muy buenas para aquellas personas que de pronto se intimidan mucho al momento de ver una vela bajista cuando están en compra o una vela alcista cuando están en venta. Recordemos que el mercado se mueve en impulsos y retrocesos y que si tenemos un gráfico en velas japonesas van a ver muchas velas verdes, muchas velas rojas, o sea, muchas velas alcistas, muchas velas bajistas. ¿Listo? Y eso no nos pueden asustar, tenemos que confiar en nuestro análisis, confiar en todas estas cosas que el mercado y que nosotros estamos viendo en él. ¿Listo? Entonces, las velas Heikin Ashi se leen igual que las velas japonesas. También tienen un cuerpo y tienen mechas. Voy a ponerlas. Ya ustedes pues obviamente saben de qué se compone cada una. Vamos a hacer aquí las velas rápidamente. Listo. Entonces, ya saben ustedes que en una vela alcista la apertura de precio está aquí abajo. Apertura. Y que el cierre fue aquí arriba. Cierre. Y que este fue el precio máximo al que llegó. Y este fue el precio mínimo al que llegó. Y que en una vela bajista pasa todo lo contrario. Este fue su apertura. La parte superior fue la apertura. Miércale. Apertura. Y la parte inferior fue el cierre. ¿Listo? Máximo al que el precio llegó. Mínimo en el que el precio llegó. Pero ¿qué es lo particular de las velas Heikin Ashi? Como ya les había dicho, y lo voy a poner por acá a un ladito. Estas velas son menos oscilatorias, ya que reúnen la información de 3 velas, lo que hace que cuando se dé una vela alcista ella lo siga mostrando bajista hasta que se presenten 3 velas alcistas
en la temporalidad. ¿Listo? Estas velas son menos oscilatorias, ya que reúnen la información de 3 velas, lo que hace que cuando se dé una vela alcista, ella lo siga mostrando bajista, hasta que se presenten 3 velas alcistas en la temporalidad y así cambien su color. ¿Listo? Entonces, estas velas nos muestran el impulso completo. ¿Listo? Si hubo un movimiento alcista, él no va a mostrar vela alcista, vela bajista, vela alcista, vela bajista, vela alcista, vela bajista. Va a mostrar todas esas velas, las va a mostrar como alcistas, como si fueran una línea recta hacia el precio. ¿Listo? Entonces, por eso estas velas se utilizan en estrategias donde se necesita mucha información para tomar una decisión. ¿Listo? Porque cuando esta vela se nos marca de rojo y estamos en una alza y hay una vela en rojo, es casi una confirmación de que el precio puede llegar a empezar a caer, ya que se están presentando 3 velas, ojo, 3 velas con esa misma característica. ¿Listo? Mi gente, si desean pueden tomarle screen, foto, no sé, lo que ustedes deseen. Incluso, sí, se las voy a mandar, las voy a publicar en el Trading View. Listo. Entonces, ya quedaron las cuatro ejemplos de velas, de formas que nosotros vemos en el mercado. Ahora, vamos a verlos, vamos a revisar todas estas estructuras, las vamos a ver directamente en el gráfico. ¿Listo? Voy a borrar todo esto, todo lo que hicimos. Que no quede esto por acá rayado por acá arriba y después yo vaya a analizar por acá y esté todo esto rayado. Vamos a borrar, vamos a borrar. De verdad me gustaría saber si les está gustando todo esto, si están emocionados por lo que se viene la próxima semana, que ya es unos temas ya mucho más a profundidad, y que ustedes ya próximamente ustedes pueden ir empezando a analizar por cuenta propia. Ojo, analizar, hacer sus propios análisis, ir mirando gráficos, ir tomando de pronto algunas decisiones e ir practicando en cuentas demos aquellas personas que ya se han atrevido a hacer cosas. Todavía yo no recomiendo que utilicen cuenta real, no es momento para aquellas personas que están pues viendo estas clases y todo. Todavía no es momento de utilizar una cuenta real. ¿Listo? Entonces, vamos a enfocarnos en esto. Estas son velas japonesas. Son velas oscilatorias, tienen muchas oscilaciones. Vemos aquí vela alcista, vela bajista, vela bajista, vela alcista, vela alcista, vela bajista, bajista, vela alcista, ¿cierto? Hay muchas velas que nos están mostrando el movimiento. Unas que son alcistas, que son las azules, y las bajistas, que son las rojas, en mi caso, ¿cierto? En mi caso, que mi gráfico está configurado de esta manera. Ustedes lo pueden configurar en el color que ustedes más les guste, ¿cierto? Si ustedes son mujeres y les gusta tener las velas moradas con los bordes morados y las mechas moradas, lo pueden hacer. Y que las velas aquí sean rosadas, con el cuerpo rosado y las mechas rosadas, lo pueden hacer, ¿cierto?
lo pueden configurar de esta manera. O si quieren tener, si son dark y les gusta, no mentira, no es que sean dark, sino que les gustan las velas alcistas negras totalmente y las velas bajistas blancas totalmente, también lo pueden hacer, ¿cierto? Pueden configurar sus velas de esta manera y así organizar su gráfico como ustedes más les convenga, como ustedes mejor lo puedan ver y analizar, ¿cierto? Esto no va a afectar su trade ni los va a hacer más rentable ni menos rentable. Permítame, pongo a cargar esto aquí, listo. Eso no los va a hacer más rentable o menos rentable, ¿cierto? Eso ya es un tema de gustos, que ustedes puedan ponerlo de la forma que a ustedes más les guste. Yo ahora no sé. Ok, ya. Cancelar y todo volvió a su normalidad. A mí me gusta esta configuración, me gustan estos colores, me gusta cómo se ve en esta forma, no me choca y es como siempre he utilizado el gráfico. Me gusta la gráfica oscura más que nada, pero ustedes también la pueden tener blanco, rosado, amarillo, naranja, del color que ustedes deseen, ¿cierto? Eso es más un tema de estética que como tal algo que los vaya a hacer más o menos rentable. Entonces vemos aquí por ejemplo esta vela alcista. Voy a acercarme bastante, aunque venga, vamos a buscar dos velas, una alcista y una bajista, que más o menos tengan el mismo tamaño como estas dos. Me gustan estas dos. Entonces, ¿dónde inició esta vela? Cada vela de estas yo lo tengo en temporalidad de 1 hora. La temporalidad aquí o time frame que también le llaman. Aquí está 1 hora, 4 horas, diario, semanal, mensual, ¿cierto? 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Y aquí hay más, o sea, 1 segundo, 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. El tiempo que ustedes lo quieran, el gráfico se lo pueden configurar, incluso en este tema de rangos, pero bueno, yo en el tema de rangos sí no sé cómo funcionan los rangos. ¿Listo? Entonces, ¿dónde inició esta vela alcista? Inició en esta parte de aquí abajo. Esta fue su apertura. ¿Y dónde fue su cierre? Este fue su cierre. Esta vela pues no tiene mecha. Es una vela muy buena. Es una vela que nosotros llamamos una vela de mucho cuerpo y poca mecha. La mecha que tiene alcista pues fue nada. Casi que cerró en lo que subió en ese tiempo. Y aquí sí vemos una mecha en esta zona de acá abajo, en esta parte de acá abajo, que fue hasta el mínimo en el que él llegó. ¿Listo? Y la mechita que esto tiene aquí es una cosita, pero de nada. O sea, subió este poquitico más. ¿Listo? Entonces, aquí en este pedacito de mecha que él generó fue su máximo. Y este de acá abajo fue su mínimo de precio. ¿Listo? En ese tiempo. ¿Qué pasó con la bajista? En la bajista nos muestra todo lo contrario. Mínimo. En la bajista, la apertura de ella fue aquí arriba. Fue en esta zona de aquí. Apertura. Y aquí fue su cierre. A ver. Vamos a meterla un poquito para acá. ¿Cómo la hacemos? Bueno. Ok. Así, más fácil. Este fue su cierre.
Y también, al igual que la bajista, que la alcista, perdón, la bajista llegó casi, o sea, el cierre fue casi que hasta donde fue su mínimo. ¿Listo? Hasta donde él llegó lo mínimo de él, casi hasta ahí, le faltó un poquitico, ¿cierto? Mínimo. Y nos dejó una mecha, pero súper pequeña. Y en la parte de arriba tiene su máximo, que también fue muy pequeño. Fue muy pequeño lo que intentó subir, pero que ahí está, ¿cierto? Este fue su máximo. Esas son las velas japonesas. ¿Listo? Así se lee una vela japonesa, así se ve, así se puede interpretar. ¿Hay patrones de vela? Claro que sí. Hay ciertos patrones de vela que nos indican, que nos dan más probabilidades, que nos pueden dar posibilidades de entrada en operativas. Claro que sí. Eso es uno de los temas que vamos a ver en el próximo módulo. Listo, en el módulo intermedio vamos a estar viendo algunos patrones de vela o algunos de los patrones más efectivos de velas. Listo. Así se lee un gráfico en velas japonesas, así se ve. Listo. Vamos a cambiar ahora de gráfico. Vamos a borrar todo esto y vamos a mirar cómo es el gráfico de líneas, cómo es el gráfico de... Listo. Este video siento que va a estar bastante largo, pero es algo... Y eso que pensé que iba a ser bastante corto y creo que va a ser un poquito largo. Velas Heikin Ashi, velas de poca oscilación. Se me perdió. Ok. Velas Heikin Ashi, velas de poca oscilación. Fíjense. Puras velas alcistas. Una velita bajista. Vela alcista. Dos velitas. ¿Sí ven? Si vieron todo, o sea, nos muestra casi que el impulso completo. Son velas muy poco oscilatorias, y tienen algo en particular o algo de diferente. Vean, estas son velas japonesas, estas son Heikin Ashi. Ven que por ejemplo aquí hay varias rojas, hay 1, 2, 3, 4 rojas. Si la pasamos a Heikin Ashi, ya solamente hay verdes. ¿Listo? O sea, nos muestra todo el impulso completo. Y hay algo muy particular. Si ustedes se fijan, donde cierra, donde esta vela cerró, fue el mismo lugar donde la otra vela abrió. ¿Sí se dan cuenta? Es el mismo lugar en el que la siguiente vela abrió. Y donde cierra la otra es la siguiente inicia ahí en ese mismo precio. ¿Listo? A diferencia de ciertos momentos donde se crea algo que se llaman gap, que se dan más que nada cuando se cierra el mercado y se crean unos vacíos en el mercado. Luego siempre se tiene eso de que cuando se crea un gap en la gráfica, el precio tiende a irlo nuevamente a rellenar. O sea, vuelve a caer hasta esa zona y ¡pum! Vuelven a caer hasta esa zona y siguen con su camino, ¿cierto? Con su tendencia. Adriana CB25, gracias por escribirnos, nos dice: coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Sí, es verdad, lávense las manos. El coronavirus está cerca, nos tiene rodeados. Todo con tranquilidad, ¿cierto? Es algo que también hasta el mercado, el tema del coronavirus ha afectado bastante y que muchos le hemos sacado provecho a esa noticia, a esa lastimosa situación, ¿cierto? Pero que gracias a eso podemos seguir ganando, sea que el mercado caiga o sea que el mercado suba. ¿Listo? Pero de eso vamos a estar hablando en el siguiente directo, que será luego que acabemos con que ya voy a ir finalizando.
Gráfico de líneas. Así se ve un gráfico de líneas. Como les decía, el gráfico de línea recopila lo que fue el final de cada cierre de precio. O sea, vamos a hacer unos puntos aquí. Fíjense. Vamos a hacer unos puntos aquí. Vamos a ponerle un punto a esta zona acá, otro punto a esta zona acá. Bueno, es que no me raya. Ah, bueno, sí raya. Otro punto aquí, otro punto acá, otro punto acá, otro punto acá, otro punto acá. ¿Listo? Aquí tenemos una serie de puntos. ¿Listo? Ahora lo vamos a pasar a gráfico de línea. Fíjense dónde están los puntos. Fíjense. ¿Sí se fijan? En los cierres de cada vela, ahí es donde están los puntos. Y la línea se une donde haya finalizado el precio. ¿Listo? Entonces vamos a eliminar estos puntos porque listo. Eso es lo que nos muestra el gráfico de líneas. Este fue el primer gráfico que se tuvo para poder lograr hacer análisis técnico. Este fue la primera forma en la que se empezó a analizar el mercado. ¿Listo? Y por último vamos al gráfico de barras o de ticks. Lo que les decía, apertura en la barra izquierda, cierre barra derecha. Apertura barra izquierda, cierre barra derecha. Y lo que sobresale, esta barra que sobresale, esta barra que sobresale, esta barra que sobresale, son los máximos y mínimos que tuvieron en esa fracción de tiempo. ¿Listo? También se puede analizar de igual forma, se pueden trazar tendencias, se pueden trazar zonas de oferta y demanda, ¿cierto? Para aquellas personas que se les haga más fácil visualmente entender este tipo de gráfico. ¿De quién depende de qué gráfico utilice? De la persona. A mí particularmente, en algo personal, a mí me gustan mucho más los gráficos de velas japonesas. Bueno, las velas huecas, que era lo que estaba mostrando aquí, es simplemente algo estético. Fíjense que las alcistas ya no tienen relleno y las bajistas sí, ¿cierto? Lo pueden manejar también así, si se les hace más fácil. Esto es un tema más de ojo, ¿cierto? Si su ojo se acopla más a las velas japonesas, a las Heikin-Ashi, a las líneas, a las ticks, ustedes lo pueden utilizar. Todas funcionan, todas dan resultados, ¿cierto? Eso ya es algo más personal de cada uno y dependiendo hacia dónde quieran enfocar sus gráficos y sus análisis. Muchas gracias a todas las personas que han estado pasando por este directo haciendo sus preguntas, copiándonos cosas graciosas que también se dan. Recuerden que para la gente que nos está viendo en YouTube, hacemos directo los días lunes. En el video que está destacado en el canal pueden ver los días que hacemos directo en Twitch y nos pueden visitar, ¿por qué no? Nos pueden hacer parte en este directo y poder acompañarnos y enterarse cada vez de muchas más cosas. Finalizamos aquí el video. Recuerden darle un like si les gustó, suscribirse si no lo han hecho, seguirme en mi red social de Instagram que está por este lado de acá. Vamos a ver si lo señalé correctamente. Sí, que está en este lado de acá. Es johnd.hidárraga. Ahí me encuentran. Por ahí anuncio cuando hay directos, porque a veces hago más en la semana. Hago muchos más directos que ustedes pueden aprovechar, ¿cierto? Cualquier duda que tengan me lo dejan en la cajita de los comentarios. Por ahí los leo a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad el día lunes. El día lunes con un siguiente video hablando
sobre el módulo intermedio, que ya se vienen, ya avanzamos del módulo básico al módulo intermedio. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bye bye, chao chao.